desde lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Secretario, muchas gracias. Ahora sí que no le doy la bienvenida. Bueno, te hablo de tú porque del no. Adela, por favor. Muy joven. Que estábamos comentando que el 2 de diciembre se cumplen 5 años ya de la firma del Pacto por México, y te decía que no te daba yo la bienvenida porque nos las das tú la bienvenida en este lugar que bárbaro, ¿no? Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio. Es un privilegio. Sí. Es patrimonio, ¿no?, de la humanidad. Sí, y desde que se fundó la Secretaría, esta ha sido la oficina del secretario de Educación. Esta fue la oficina del primer secretario, que fue José Vasconcelos. Los murales, obviamente los murales exteriores son la mayoría de Diego Rivera, y estos que son interiores son de Montenegro, otro gran muralista de aquella época, en los años 20. Aquí está el famoso escritorio de Vasconcelos con su Minerva. Cuéntanos la historia de la Minerva. Pues mira, la Minerva, y eso está relatado en las memorias de don Jaime Torres Bodet. A mi juicio, el mejor secretario de Educación que ha tenido el país, en 2 ocasiones, primero muy joven con Ávila Camacho, después un poco más grande con López Mateos, pero en sus memorias, que son extraordinarias y que acabamos de reeditar en el Fondo de Cultura Económica, relata que Vasconcelos, Torres Bodet, todavía siendo más joven, fue el secretario particular de Vasconcelos cuando era secretario. Siendo secretario. Que esa Minerva la compró en alguna tienda por aquí del centro, y que iba con Carlos Pellicer cuando la compró. Y que Vasconcelos decía que la Minerva era la diosa de la guerra y de la sabiduría. Y que para ser secretario de Educación se necesitaba ser un guerrero y alguien, pues, que por lo menos diera algo de sabiduría, y que por eso la tenía en su escritorio y siempre ha estado ahí. Él mismo en las memorias relata que cuando regresa como secretario por segunda vez se percata de que a alguien se le había caído o algo porque se había roto. Pero después surgió una leyenda, no sé cuándo, pero cuando yo llegué a la secretaría me la platicaron, en la que dice que quien toca, secretario que mueve del lugar a la Minerva, cae y deja de ser secretario. Y quien no ha sido y la toca nunca es secretario. Entonces, nunca será. Como sabrá, aquí nadie toca la Minerva, mejor. No somos supersticiosos, pero mejor nadie toca la Minerva. Claro, porque además no se van bien, ¿no? Porque yo te hubiese dicho, toca la Minerva, porque en una de esas ya... Pero no se van, caen, pues. Esa es la leyenda. Cuenta la leyenda. Oye, a propósito, tú has propuesto, y has sido señalado por ello, que se muden las oficinas, varias de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, a otro sitio. Por supuesto que la sede no se toca, ¿no? No, por supuesto que no. No, déjame explicarte. El tema es, la SEP es la secretaría más grande del país, por obvias razones. Tiene que administrar la estructura de gobierno más grande. Estamos hablando de 36 millones de alumnos, 2 millones de maestros, 260,000 espacios educativos, más INEA, CONAFE. Es una secretaría gigantesca, y por lo mismo es la secretaría que más personal tiene. Aquí en la Ciudad de México tenemos 81 edificios donde hay personal de la Secretaría de Educación Pública. Es demasiado. Entonces, desde hace tiempo iniciamos un proceso para economizar y poder concentrar en menos edificios al personal. ¿Por qué? Porque podemos ahorrar en rentas, en logística, etcétera. Este proceso lo aceleramos porque vamos a pasar 21 edificios completos a uno solo, que encima de esos 21 edificios, 11 quedaron dañados por el temblor. Reciente. Ahora, trasladar 21 edificios a uno solo nos va a dar un ahorro de rentas, tan solo de rentas, de 40 millones de pesos. La suma de las rentas de esos 21 edificios es mucho más cara que trasladarnos a uno solo. Entonces vamos a ahorrar 40 millones de pesos de rentas y más o menos unos 20 millones adicionales de cuestiones logísticas, porque se podrán hacer economías de escala más fácil. Entonces, en total, con ese cambio nos vamos a ahorrar 60 millones de pesos en un edificio seguro para los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, obviamente este edificio, que es la sede, se mantiene,
intacto. Aquí es donde siempre despacha un servidor, con mucho gusto además, pero pues hay mucho otro personal y por eso estamos haciendo ese cambio. ¿Ya se va a hacer? Estamos en ese proceso. ¿Qué falta? Bueno, lo que pasa es que es una mudanza muy compleja. Estamos hablando de un gran número estamos hablando en este caso de más de 8,000 compañeros de trabajo. Me refiero a que ya es un hecho. Porque cuando yo te decía que te han señalado, ese ahorro se puede documentar, supongo. Absolutamente. Y lo hemos se puede transparentar. Quien lo ha pedido, nos pidieron de la Cámara de Senadores un informe, se les envió. Y bueno, es tan simple pues como ver lo que se pagaba de rentas de esos 21 edificios contra lo que se va a pagar ahora, ¿no? Está perfectamente porque documentado. Se te criticó por falta de sensibilidad, justo ahora con el sismo, escuelas dañadas. Al revés. O sea, pero es al revés. Uno, es un proyecto que venía desde antes. Segundo, es un ahorro que va a ayudar. Y tercero, muchos de esos edificios quedaron dañados. Y el personal de la SEP, los compañeros de trabajo, pues tienen que estar en un lugar obviamente seguro. Entonces, siempre hay, y eso pasa en una democracia, quien opina distinto. Yo creo que era un tema mucho más politizado, o a ver, yo no le doy que haya sido con mala fe. Vamos a pensar que quienes lo estuvieron diciendo no tenían la información completa y por eso ya se las dimos. Ya, te refieres a Mario Delgado. Que no. A quien aprecio, yo lo conozco desde hace mucho y es un senador a quien le tengo aprecio, lo conocí hace muchos años, pero bueno, por eso creo que Mario estaba mal informado y ya lo informamos. Ya, ahora, entonces esto habría de concretarse pues ya hasta el próximo año, supongo, ¿no? Sí, va a empezar, se va a empezar a mudar ya, pero la mudanza terminará el próximo año. Ok, ahora, ya que hablábamos de los sismos, para hablar de este tema, ¿cómo está la situación a casi 2 meses del sismo, ¿no? Mira, son en total, números cerrados, 16,000 escuelas que sufrieron daños. Esto es, para darle dimensión, el 13% de las escuelas de las zonas dañadas. De esas 16,000 escuelas, afortunadamente 11,000, o sea, la gran mayoría, son daños menores. ¿Qué significa esto? Que las escuelas no tienen daño estructural, pero se rompieron vidrios, hay que resanar, hay que pintar, hay que cambiar puertas, etc. Y hay 5,000 que sí sufrieron daños mayores. De esas 5,000, la mayoría van a ser reconstrucción parcial, es decir, tiene que haber una intervención de obra, pero no se va a tener que demoler todas las escuelas y reconstruirlas. En ese caso, de reconstrucción total, están 275 escuelas. El costo total, la inversión que se va a tener que hacer es de 20,000 millones de pesos, ya los tenemos. Con programas de la SEP y lo que faltaba ya lo tenemos por parte del Fonden, o sea que estamos cubiertos. Y hemos dividido esto en distintas fases. La primera fue la revisión de las escuelas, que fue una revisión titánica, escuela por escuela, para permitir el regreso a clases únicamente de las que tuvieran un dictamen de seguridad estructural avalado por un experto. En la Ciudad de México es un director responsable de obras, en otros estados es gente de protección civil, lo que señale su legislación. Ahora estamos por concluir la segunda fase, que es reubicar, ya sea en otras escuelas o en aulas temporales, a los niños de las escuelas que se van a tener que rehabilitar. Eso está ocurriendo todavía, sí, porque hay niños que siguen sin ir a la escuela. Yo estuve en Oaxaca, por ejemplo. Sí, es correcto. En la Ciudad de México, el 100% de la matrícula ya está en clases. Ya sea en su escuela, más o menos el 90% está en su escuela originaria, pues, porque no tiene problema y tiene su dictamen de seguridad estructural, y el otro 10% de la matrícula se ha reubicado o en otros planteles o en las aulas temporales. En el caso de Oaxaca y de Chiapas ya es más del 90% de la matrícula la que está en clases, pero todavía nos falta una pequeña parte. En Oaxaca, particularmente en el Istmo, que el tema es que en el Istmo el 80% de las escuelas sufrió daño. Sí, sí. Entonces no puedes, es muy complicado reubicarlos en otras escuelas porque prácticamente todas tienen daño. Entonces ha sido más lento porque construir aulas temporales también toma tiempo, particularmente en esa zona que ahorita en noviembre y diciembre hay vientos muy fuertes. Muy fuerte. Entonces no puedes poner cualquier tipo de escuela temporal, tiene que tener cierta firmeza, pero en los próximos días ya estará también el 100% de la matrícula. Ahora, esto quiere decir que perdieron 2 meses. Sí. Aquí tenemos un abanico muy amplio. Hay niños... En el mejor de los escenarios, 2 meses, ¿no? Pensando en que ya próximamente... Exactamente. Ahora, como el regreso a clases fue escalonado en función de las revisiones y de los dictámenes de seguridad estructural,
tenemos niños y jóvenes que solo perdieron 3 días de clases. O sea, el miércoles, jueves y viernes que siguieron al temblor, y el lunes ya estaban en clases. Y vamos a tener algunos que van a haber perdido hasta 8 semanas. Entonces, algo que está ya determinado es que nadie va a perder el año escolar. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo suficiente para recuperarlo. Las estrategias van a ser múltiples y vamos a permitir que cada entidad y que cada escuela determine la suya. ¿Por qué? Porque el número de días que se perdieron varía mucho. Entonces, que cada escuela determine lo que más convenga. La flexibilidad de la SEP es total. Podrán tomar días de vacaciones, podrán incrementar la jornada laboral, podrán hacerlo en fines de semana, podrán hacerlo a contraturno. Lo que mejor les convenga es cómo se va a recuperar el tiempo perdido. Sí. Cada escuela. Ahora, a propósito de todo esto, y esto me tiene que llevar al terreno político sin duda, es un buen momento en todo caso para, si es que pues tú eres designado como candidato a la presidencia por el PRI, que es tu partido además, dejar la Secretaría de Educación Pública con este pendiente, digamos. Mira, primero decirte que, y sé que me vas a decir que siempre contesto lo mismo. Estás concentrado en lo tuyo. Pero es bien difícil no dejarse distraer también y tendrás que reconocerlo, es decir... No, yo creo que, a ver, no se deja de ver lo que se dice, pero creo que sería un error y una falta de responsabilidad distraerse. Más cuando hay tanta pasión y gusto por lo que hacemos, y porque además estoy convencido y muy agradecido con el presidente de que me tocó pues estar en el proyecto más importante que tiene México, que es el cambio educativo. Pero regresando a tu punto, a ver, yo creo que hoy tenemos afortunadamente un proceso de reconstrucción que está encaminado. Fue obviamente al principio muy complejo, muy difícil, había que cotejar cifras, había que coordinarnos con las entidades federativas, había que conseguir el financiamiento, había que hacer algo que nunca se había hecho, que era una revisión escuela por escuela, con los peritos, con los expertos. Obviamente, y lo he dicho, si hay alguna escuela donde, por la razón que sea, la comunidad no siente confianza del dictamen que hay, hacemos otro. Aquí lo que importa es la seguridad de los niños y la tranquilidad de la comunidad. Pero bueno, hemos venido avanzando y es un proceso que está caminando, que tiene un método, que tiene una estructura y que vamos por fases. Estamos por concluir la segunda, que es que todos los niños puedan estar ya en los salones de clases, y después vendrá la tercera, que ya se inició en muchos casos, que es la reconstrucción material de las escuelas. Depende, hay escuelas que estarán listas muy rápido, porque es poco lo que se tiene que hacer. Habrá otras, las que son de reconstrucción total, que van a llevar meses. O sea, lo que me estás diciendo es que contigo o sin ti el camino está trazado para que esto ocurra. Mira, yo creo que como están ya puestas las cosas, y además con la fortaleza que tienen las instituciones, y esto es más allá de lo que me estás preguntando, es un proceso que se va a dar y se va a dar bien, y que finalmente creo que están dadas las condiciones y nadie, como siempre, es indispensable. Yo te conocí hace algunos años trabajando en la campaña del hoy presidente Peña. ¿Te imaginaste algún día estar, pues ahora sí que despachando y sentado aquí en el escritorio original de Vasconcelos? Pues mira, obviamente no. Yo creo que como sueño, pues quizá, ¿no? Yo creo que a quienes tenemos un amor por la historia, por la educación. Yo vengo de una familia de clase media. Mi mamá es profesora investigadora de la UNAM desde hace más de 40 años, casi mi edad. Es historiadora, antropóloga. Me sacó adelante. Y me sacó adelante porque ella tenía educación. Y a su vez ella me dio educación. Entonces, desde que nací, he estado familiarizado con el mundo académico, con la educación, con los libros, con la importancia para salir adelante de la educación, y por supuesto que la historia de un personaje como Vasconcelos, uno más discreto, pero creo que de una importancia extraordinaria para la educación, como Torres Bodet, etcétera, pues siempre es para quien nos gusta esto, y además estamos en el servicio público, pues como un sueño, sí, pero bueno, es muy difícil
en el camino político saber qué es lo que te espera de él. Pues sí, sin duda, pero es un privilegio, sin duda, ¿no? Ha sido una carrera corta, obviamente. Eres muy joven, en fin, entonces, pues yo creo que debe ser un privilegio, ¿no? Cuando lo piensas. Absoluto, un gran privilegio, una oportunidad histórica, y que con esa responsabilidad, humildad, cuando uno entra a esta oficina, lo que siente es el peso de la historia, de personajes extraordinarios que han pasado por esta oficina, y de que aquí es donde está el cambio profundo del país. Y hay que hacerlo con esa conciencia, con esa pasión, pero también hay que disfrutarlo, en un buen sentido, porque es el regalo más grande que se le puede dar a alguien que le apasiona el servicio público. Ahora, desde entonces a la fecha han pasado años, sí. Y tú dices, pues tú te apasiona la historia y la educación, y la verdad es que pues no estamos donde José Vasconcelos soñó que estaríamos, ¿no? O que estemos, por ejemplo, ¿no? Mira, depende. Yo te diría, cuando Vasconcelos creó la SEP con Obregón, que era presidente, lo dice el decreto de creación, era crear un sistema de educación pública nacional. No existía. En ese momento México tenía más o menos 15 millones de habitantes, más del 70% eran analfabetas. Pues 100 años después, menos de 100 años después, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Te decía los datos hace rato: 36 millones de alumnos, 2 millones de maestros, etcétera. Cobertura universal de primaria, prácticamente universal de secundaria. Ya tenemos más de 80% de cobertura en educación media superior. Es decir, ese sueño de Vasconcelos en gran medida se hizo realidad. Ahora, si bien, digamos, la lucha del siglo XX fue la cobertura, y en gran medida se consiguió, la del siglo XXI es la calidad. Porque claramente la calidad educativa, ¿no?, está muy por debajo de lo que queremos, y por eso se hizo una reforma educativa, y por eso se hizo un nuevo modelo educativo. Si la calidad educativa estuviera bien, no hubiera sido necesario cambiar nada. Y ese es el impulso de la reforma. Yo te hablaba del 2 de diciembre porque, bueno, pues una de las consecuencias del Pacto por México fue toda esta serie de reformas. Tú fuiste pues uno de los artífices del Pacto por México, etcétera. Cumple 5 años. A la reforma educativa la daban por muerta, y hay quien sigue diciendo pues que ¿dónde está la reforma educativa, no? Entonces, ¿en qué se ha traducido verdaderamente al momento, en este momento, la reforma educativa, Aurelio? Pero no hablemos de la parte laboral, hablemos de la parte pues formal de la educación, ¿no? Pero hay que hablar de todo, Adela, porque es un cambio. Para lograr el cambio en la calidad educativa había que hacer una transformación en todos sentidos, empezando por la recuperación de la Rectoría del Estado. Cuando tú tenías un sistema educativo en donde algunos de los elementos que dominaban era la venta y la herencia de plazas, era el influyentismo y el compadrazgo para poder ser director o ser supervisor, que los maestros no pudieran liberarse y tener una carrera a partir de su propio mérito y de su esfuerzo, una capacitación, eso tiene un impacto en las aulas, sin lugar a dudas. No es nada más un problema político y de gobernabilidad, tiene un impacto en la calidad. Por eso hay que entender que la recuperación de la Rectoría del Estado va de la mano de la profesionalización de los maestros, y en esto ha habido un cambio gigantesco. Hoy, para ser maestro, por primera vez en nuestra historia en México, hay que hacer un concurso, y entran los que hayan tenido el mayor puntaje, es decir, por mérito y por esfuerzo, y no por comprar, por heredar o por influyentismo o por pase automático. Hoy, quien quiere ser director de una escuela tiene que concursar y ganar su plaza, y muchos ya lo están haciendo. En Jalisco, por ejemplo, ya casi la mitad de los directores han ganado su plaza por concurso. En las distintas formas de evaluación han pasado ya casi 1 millón de maestros. Hay estados donde se ha complicado mucho, ¿no? Sí, que se complicó mucho, y hace un poco más de un año había una gran resistencia, pero hoy te puedo decir que tanto los normalistas como los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, en su mayoría ya están en los procesos de evaluación. El 98% en Michoacán, el 100% en Guerrero, 90% en Oaxaca, 99.4% en Chiapas. Es decir, ha habido una gran transformación, y yo lo veo. Yo recorro el país, por lo menos voy a 2, 3 escuelas a la semana de distinto tipo, urbanas, rurales, por todos lados, y cada vez más
me encuentro maestras y maestros que me dicen, yo soy hijo de la reforma educativa. Gracias a la reforma me gané una plaza que nadie me regaló por mi mérito, por mi esfuerzo, y eso no hubiera sido posible antes. Ha habido una revolución con los padres de familia. Hoy en Oaxaca, por ejemplo, hay un movimiento de mamás y de papás que exigen que en las escuelas haya maestros que se hayan evaluado. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Quieren la garantía de que quien les está enseñando a sus hijos tenga los conocimientos básicos o elementales para poder ser maestro. Entonces, en ese aspecto y en ese rubro ha habido una transformación extraordinaria. Que las plazas se asignen de manera abierta y transparente en función de cómo quedaron en la evaluación es un cambio entre el día y la noche en lo que había en el sistema educativo. Eso por un lado. Por el otro, ha habido un cambio, y ahorita llego a lo más importante, a lo sustantivo, pero también en la infraestructura educativa. Hay un rezago gigantesco en la infraestructura educativa de nuestro país, por muchos motivos, porque se tuvo que crecer muy rápido durante muchas décadas por el crecimiento de la población, entonces hay escuelas precarias. Pero muy precarias, muy doloroso. Y después, porque hubo un gran abandono, y déjame darte un dato. En los dos gobiernos anteriores, al del presidente Enrique Peña Nieto, se invirtió en infraestructura educativa en 12 años 20,000 millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco? En esta administración se van a invertir 80,000 millones de pesos. O sea, 20,000 millones en 12 años, en un sexenio 80,000 millones de pesos. Y no vamos a acabar con el rezago en infraestructura. Pero eso te da una medida también del abandono en el que estaban las escuelas. Pero hoy tenemos este programa de escuelas al 100, que es lo que nos está incrementando a 80,000 millones, porque hay unos 30,000 millones de gasto regular y 50,000 millones adicionales a partir de este programa, con el que vamos a arreglar 33,000 escuelas. Lo más sustantivo, hoy tenemos un nuevo modelo educativo, y esto es toda una novedad. México nunca había tenido por escrito, en papel, con claridad, en blanco y negro, un modelo educativo, es decir, las políticas públicas y el tipo de educación que necesitamos. Y además con una gran revolución. Estamos rompiendo con el tipo de pedagogía que se tenía en las escuelas en México, muy centradas en la memorización, que es importante, pero que tenemos que ir más allá. Que los niños aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir, a formular hipótesis, a tener un pensamiento complejo. Y más que nunca esto es muy necesario. Estamos inmersos en el cambio tecnológico. Sí, es que estaba yo pensando que acabo de entrevistar a una mujer excepcional. Sí, sin duda. Entonces, y Khan, por ejemplo, toda la Khan Academy. Y luego, para concluir, no solamente es la parte académica, es la formación de ciudadanía. Y eso es parte de este nuevo modelo educativo. Tenemos que educar para la libertad y para la creatividad. Eso es lo que dice el nuevo modelo. Formar ciudadanos en libertad, porque somos hoy un país democrático. Entonces, todo eso, Adela, ya sucedió. Es un cambio, claro, para que impacte en las aulas va a tardar como en cualquier lugar del mundo, pero todo esto que te estoy diciendo no es un plan, ya son hechos. Okay, a propósito de lugares del mundo, yo hablaba en alguna entrevista que tuve con el doctor Narro, cuando él era el rector de la UNAM, de pues cómo la educación hace o no a un país, ¿no? Hace crecer o no a un país. Y hablábamos de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Y es, qué envidia, caray, ¿no? Lo que un país ha logrado hacer a través de la educación y con la educación. Así es, y hay muchos ejemplos. Corea del Sur hace no mucho, en tiempos históricos, hace 40 años. Sí, sin 40, era un país más pobre que México. El ingreso per cápita de Corea del Sur era menor al de México. Hoy es mucho mayor. Y en gran medida se explica por la calidad de su educación. Yo pongo mucho este ejemplo. A veces a lo mejor me han malentendido porque dicen que yo quiero que México sea como Corea del Sur. A lo mejor no me expliqué bien. En términos de educación, digamos. Obviamente no digo eso, ni creo que el sistema educativo mexicano tenga que ser igual al coreano. Pero utilizo ese ejemplo porque sí creo que la educación con una educación de calidad y de equidad, porque eso es muy importante, y con un proyecto educativo que tenga constancia y profundidad en nuestro contexto histórico, de acuerdo a nuestras necesidades, pero puede tener un impacto similar al que tuvo en Corea del Sur, o al que en su momento tuvo en Japón, o al que está teniendo ahorita en Vietnam, o al que tuvo en Polonia, que también tuvo una revolución educativa reciente muy importante. El punto es que sin lugar a dudas la educación es posiblemente la herramienta más poderosa para romper la desigualdad
para tener más libertad, porque cuando alguien tiene opciones y puede dedicarse a lo que le gusta, eso se tiene con educación, no a lo que no le quedó de otra. En fin, entonces creo que ese es el ejemplo y claramente Corea es en ese aspecto una muestra de que sí se puede y de que por eso la apuesta por la educación y darle continuidad es absolutamente fundamental. Entonces Corea lo hizo en 40 años y parece que en México estamos a años luz de eso, ¿no? No necesariamente, yo creo que los cambios educativos profundos tardan y tardan en madurar, pero tardan eso, tardan una década, 2 décadas, que en tiempo histórico es muy poco. Y hay cosas, por ejemplo, el programa que tenemos de inglés. Sí, ¿cómo va? Muy bien, ahorita lo platicamos, pero el objetivo es que en 20 años todo el sistema de educación pública de México sea trilingüe para quien tiene una lengua materna distinta al español o bilingüe para quienes solo hablamos español, es decir, que el inglés sea una tercera o una segunda lengua. ¿Por qué 20 años? Porque tenemos que formar maestros de inglés. En los planes de estudio el inglés está desde 1926. Fue una innovación del presidente Plutarco Elías Calles. El problema es que desde Calles a la fecha está en los planes de estudio el inglés, pero nadie se había ocupado de formar maestros de inglés y eso toma tiempo. Y el proyecto es no solo tener maestros de inglés, sino que todos los maestros de México hablen inglés. Es un proyecto extraordinario y va a tomar 20 años completarlo al 100%, se van a ir viendo el progreso. Pero si un proyecto así se hubiera hecho en el año 2000, Adela, que cuando uno lo ve hacia atrás no se ve tan lejano, hoy, en el casi año 2018, México ya sería, o el sistema educativo ya sería bilingüe. O sea, claro que se puede. Y hablamos de Corea, pues Corea inició o aceleró su proceso educativo efectivamente hace 40 años. Y llegó a tener un sistema educativo sobresaliente hace 20 o 15 años. Es decir, sí son procesos largos, pero tampoco tanto. Y por supuesto que se puede. Háblame de lo del inglés. Sí. A ver, el cambio de enfoque que hicimos, porque... O sea, hay 800 maestros ahorita en las normales nada más, aprendiendo inglés. Tú tienes, de entrada, ¿cuál era el problema? Que no teníamos maestros de inglés y tenemos 200,000 escuelas. No había forma de sacar 200,000 maestros de inglés, ni había presupuesto. Pero lo más importante, no había ese número de maestros. Entonces siempre te quedas limitado y son pocas las escuelas que tienen maestro de inglés. Aquí cambiamos el enfoque y el enfoque es volver a las escuelas normales bilingües o trilingües. ¿Por qué? Porque es como puedes ir formando a todos los maestros y requieres de inicio un número menor de maestros. Las normales tienen una matrícula de 90,000 alumnos y con 1,200 maestros de inglés de tiempo completo tienes el suficiente número de horas para que puedan ser bilingües. Con 1,200 maestros de tiempo completo permite que cada maestro pueda atender 4 grupos en promedio de 20 alumnos que puedan llevar 6 horas de inglés a la semana en el salón de clases, y eso apenas es la mitad de la jornada del maestro. La otra mitad se va en laboratorios de inglés y en tutorías. Para decírtelo rápido, cada normalista va a poder tener 12 horas de inglés a la semana durante 4 años. Eso son 1,800 horas de inglés, es una revolución. Y 1,200 maestros sí lo hay. ¿Qué es lo que hicimos? Una convocatoria. Ya hicimos la primera para las primeras 647 plazas. Hicimos un estudio de mercado para saber cuánto ganaban los maestros de inglés de las escuelas privadas y las plazas que se están ofreciendo están por encima de lo que se gana en las escuelas privadas, además con todas las prestaciones laborales y sociales que da el sindicato, que son muy buenas obviamente. Entonces son plazas muy competitivas en el mercado laboral. Generaron una gran atracción. Por 647 plazas están compitiendo 4,000 personas. Entonces seguramente vamos a poder seleccionar a los mejores en un proceso muy estricto. Tienen que aprobar 3 exámenes. Primero, el examen del conocimiento de la lengua inglesa de la Universidad de Cambridge. Después, el examen para ser maestro de inglés de la Universidad de Cambridge. Y finalmente, el del ingreso al servicio profesional docente de México. Y quienes tengan los mejores puntajes en esos 3 exámenes son quienes van a poder obtener, con una lista de prelación, las 1,200 plazas. Primero 647, que esas ya están en concurso,
y las otras 600 restantes se pondrán a concurso el siguiente año. Y esto necesariamente me lleva al terreno político, porque estoy pensando en un escenario bastante real en el que Andrés Manuel López Obrador resulte el próximo presidente de la República, y él dijo que echaría abajo la reforma educativa. ¿Es posible echarla abajo? Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bloomberg Real Yield se enfoca en temas globales y hechos que afectan directamente los mercados de deuda. Bloomberg Real Yield, viernes, 11:30 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estoy pensando en un escenario bastante real en el que Andrés Manuel López Obrador resulte el próximo presidente de la República, y él dijo que echaría abajo la reforma educativa. ¿Es posible echarla abajo? Es decir, todos estos años, ¿qué? Sí, desafortunadamente sí. Y no necesariamente se tiene que cambiar la legislación, no necesariamente se tiene que cambiar el artículo 3º y las nuevas leyes que se aprobaron en la reforma educativa. Esos cambios legislativos eran una condición absolutamente necesaria e indispensable para el cambio educativo. Es la base a partir de la cual hemos podido hacer esta transformación, pero no es suficiente. Te lo dice quien ha estado más de 2 años en esta oficina, y obviamente sin esos instrumentos legales no hubiéramos podido llegar ni a la esquina. Pero además de ellos, necesitas la convicción absoluta y toda la fuerza política al darle una prioridad presidencial, como lo ha hecho el presidente Enrique Peña, que ha respaldado absolutamente decisiones tan complejas, tan difíciles, en su momento impopulares, de enfrentar resistencias, y solo así vas poco a poco avanzando. Si alguien está en contra y no tiene mayoría en el Congreso para cambiar la reforma, pero simplemente decide que esto no es bueno, y entonces pues que otra vez le va a entregar el poder de la educación a la coordinadora, y que el nuevo modelo educativo no sirve y mejor regresamos al anterior, y el inglés, qué barbaridad, cómo vamos a hablar inglés en México y desaparece el inglés. Claro que se puede, y creo que ese va a ser uno de los puntos centrales a debate en la elección de 2018, y donde la ciudadanía va a tener que elegir si quiere continuar con esta visión educativa, con todo lo que implica la recuperación de la Rectoría del Estado, la profesionalización de los maestros, el mérito ante todo y no el control político, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, el inglés, una visión del siglo XXI global, etcétera, o quiere regresar a una visión del pasado, de una educación donde haya control político sobre los maestros y en donde pues nos quitemos de complejidades y no se aprendan otros idiomas, y mejor nos vayamos a las recetas de antes. Bueno, eso va a ser un debate, sin lugar a dudas. Ahora, yo te preguntaría en ese sentido. Tú estuviste durante mucho tiempo hablando en aquel momento con el Bester Gordillo. ¿Era un obstáculo para la reforma educativa? Pues ¿El sindicato era un obstáculo? La maestra del Bester Gordillo públicamente se opuso a la reforma. No, vamos, eso todo el mundo lo sabe. No tendría nada más que agregar, pero me parece que la reforma lo que hace, o parte de lo que hace la reforma, es poner el mérito y reglas claras.
Y entonces cuando el ingreso se da a través de una evaluación, los ascensos se dan por concurso y por evaluación, y también el poder tener incrementos más allá del incremento anual salarial que tienen todos los maestros, el tener bonos adicionales se da en función de un desempeño de estas evaluaciones y no de manera discrecional, pues quienes controlaban antes el ingreso, la promoción, los aumentos salariales, etcétera, etcétera, pierden el control político de eso. Entonces, y por eso vimos tanta oposición en distintos frentes, o sea, empezando la reforma del que tú señalas y luego el de la coordinadora. Esto ha venido cambiando afortunadamente. Yo te tengo que decir, ya que me preguntas, que creo que el maestro Juan Díaz de la Torre y el sindicato entendió el momento histórico que se estaba viviendo, la circunstancia, es un líder a modo, la importancia de la reforma, y han caminado junto con la reforma en un proceso que ha sido sin duda complejo. No es fácil y no ha sido fácil para ellos, pero hay una gran convicción de que es el paso que tiene que dar México y que eso implica también una modernización del propio sindicato, que es un tema de ellos, y es un tema en el que nosotros tenemos que ser muy respetuosos, pero que las reglas cambiaron y cambiaron para bien, porque los maestros tienen que estar sujetos a una profesionalización y a estar libres de esas cargas corporativas para que ellos puedan hacer una carrera simple y sencillamente a partir de su mérito y de su esfuerzo. A ver, otra vez volviendo al posible escenario anterior de que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente y que quiera echar atrás, ¿no?, la reforma educativa. ¿Ves al sindicato oponiéndose a ello? Mira, yo lo que porque dices que están convencidos de la reforma educativa, pero ¿los ves al sindicato oponiéndose? Pues mira, yo lo que he visto en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una gran convicción, y públicamente han defendido y sostenido que tenemos que avanzar, que se tiene que avanzar en el tema de la reforma. ¿Y ves a la coordinadora, por ejemplo, manifestándose a favor de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el próximo año, que es un año electoral? Ya lo veremos. No, pues sí, ya lo veremos, pero que... Pues sí, ya lo veremos. Pero es un escenario posible que supongo que tienen calculado, ¿no? ¿O qué? No sé, eso habrá que preguntárselo a ellos, por eso te digo, pues ya veremos. En todo caso, ¿qué haría el Secretario de Educación? Porque pues esto también... No, bueno, pues, cada quien puede expresarse políticamente como quiera, eso punto. Simplemente yo creo que ¿cómo es tu ese relación? tipo de cosas tendrá que juzgarlo el votante, punto, no hay más. Okay. ¿No? Tu relación con el sindicato es muy buena, ¿y con la coordinadora? Mira, yo creo que en los estados donde la coordinadora es mayoritaria, cada vez más ha habido una conciencia de lo que implica la reforma, y cada vez más tenemos maestros que están a favor de la reforma. Oye, por cierto, y a propósito de estos estados, Guerrero, que ha tenido que cerrar algunas escuelas por inseguridad, ¿qué va a pasar? Mira, lo que hablé con el gobernador, lo que me dijo es que están, o que van a hacer, algo parecido que tuvo éxito, que se hizo hace un año en Acapulco. En Acapulco hubo una situación similar hace un año en donde, por incremento del crimen, de actividades criminales, los maestros empezaron a sentirse muy inseguros y dejaron de ir a las escuelas. Y entonces hubo una mayor participación de las Fuerzas Armadas en Acapulco, particularmente en la vigilancia de las escuelas, y eso permitió regresar la calma, la tranquilidad y que los maestros se sintieran seguros. Y lo que me dijo el gobernador es que estaban dentro del comité o del gabinete de seguridad que tienen en Guerrero, evaluando, y me parece que ya tomaron la determinación de hacer algo así. Yo estaba muy al pendiente. Obviamente no es un tema directo de educación, pero nos concierne y hablo mucho con él, y me dijo que eso es lo que iban a hacer, lo cual me parece que como medida inmediata, más allá de que es un problema de fondo, pero como medida inmediata permitirá que regrese la tranquilidad. ¿Cuántas son, sabes, escuelas cerradas por eso? Mira, ahorita no tengo el número, pero está muy concentrado en una zona de Guerrero, afortunadamente. Pero en esa zona sí entiendo que ha permeado esta situación, pero que con una medida sí estoy seguro que podrá
empezarse a recuperar esa confianza. Me hablabas de recursos que se van a destinar para la creación de nuevas escuelas. ¿Cómo le fue a la educación con el presupuesto del próximo año? Mira, bien en términos de la circunstancia que vivimos. Todos lo saben, al haber tenido una caída en la producción del petróleo y que los precios hayan bajado, el presupuesto del gobierno federal pues ha tenido que ajustarse. Pero en este presupuesto afortunadamente no hay ningún recorte. El FMI dijo la semana pasada que México debe cuidar mucho más su gasto social y uno de los rubros más grandes es la educación. Entonces, ¿se ejerce mal, se gasta mucho, se gasta mal? Bueno, parte central de la reforma educativa ha sido una reestructura que nos ha permitido gastar mucho mejor. Pero lo más importante, hoy tenemos instrumentos que nos permitió hacer algo que antes era imposible. Una auditoría a la nómina educativa, que la hicimos pública, recordarás, el anuncio lo hice en agosto. Detectamos, Adela, después de hacer esa auditoría, 44,000 plazas que se pagaban y no estaban en el salón de clases, por un valor de 5,000 millones de pesos. Hoy esas plazas están de regreso en las escuelas. Eso es un cambio. Esos eran gigantesco. Los aviadores, los comisionados. Y eso es mejorar el gasto educativo y saber en qué está la reforma. Parte central de la reforma, y que eso es muy importante, es que hoy tenemos mucho mayor control, claridad y transparencia del gasto educativo, de qué funciona, qué no funciona y a dónde dirigir recursos. Yo sí te puedo decir ahora que hacia adelante el esfuerzo del Estado mexicano tendrá que ser cada vez mayor para que este nuevo modelo educativo llegue a todas las escuelas poco a poco. Ahorita en las fases en las que estamos está garantizado con el presupuesto que tenemos. Pero pensando en un ejercicio como hacemos hace un momento de una trayectoria de 10 años, sí se va a requerir que haya mayor inversión en educación. Una ventaja de la reforma es que sabremos que ese dinero va realmente a lo que importa y a lo que sí cambia la realidad. Posiblemente antes de la reforma, en muchos aspectos, incrementar mucho el gasto educativo hubiera sido un volado. Y hubiera sido mandarlo a quién sabe qué. Bueno, ahí está la mejor prueba. Pues no necesariamente en la nómina magisterial se utilizaba el dinero para lo que es. Para la enseñanza. Ahí está la prueba. Entonces, en ese sentido, se ha optimizado el recurso. Sin duda alguna. Ahora, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Tú estabas cuando entrevisté al presidente hace 2 o 3 semanas, ¿no? Y yo le decía que si él pensaba que pues, no habíamos comprendido al presidente de la República en estos 5 años, ¿no? Porque pues, su aceptación es muy, muy, muy baja. O si no se habían entendido todo este número de reformas que se habían hecho. Y él me decía que no necesariamente, que él no se sentía no comprendido. ¿Tú qué piensas al respecto? Una manera no convencional de informar lo que sucede en la vida de nuestro país. Un programa de infoentretenimiento. Nación 321. Jueves, 9:30 de la noche. Retransmisión, domingo, 8:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.
tú estabas cuando entrevisté al presidente hace 2 o 3 semanas, ¿no? Y yo le decía que si él pensaba que pues, no habíamos comprendido al presidente de la República en estos 5 años, ¿no? Porque pues su aceptación es muy, muy, muy baja. O si no se habían entendido todo este número de reformas que se habían hecho. Y él me decía que no necesariamente, que él no se sentía no comprendido. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, yo creo que... Porque tú has sido muy cercano a todo esto, ¿no? Sí, claro. No solamente eres cercano al presidente, es muy cercano a todo esto, ¿no? Todo lo que se hizo pues, en su momento. Mira, yo creo que son muchos factores. Por un lado, las reformas que se han hecho, Adela, son reformas de un impacto extraordinario que le van a cambiar la trayectoria del país. Reformas durísimas que en muchos aspectos cambiaron el status quo, el establishment. O sea, es realmente de una gran fuerza, aunque no necesariamente se ha visto desde ese ángulo, pero que obviamente son reformas. También se empiezan a ver resultados claramente, pero que van a tener una fuerza más adelante. Y eso que siempre se ha dicho y que siempre se ha discutido es una realidad. Y me parece que eso es parte que se tiene que entender con una gran claridad. Y segundo, pues que hoy estamos también, no solo en México, sino en todo el mundo, en un momento en donde la comunicación es mucho más compleja, mucho más diversificada. En fin, yo creo que hay muchos factores en ese sentido. Y más democrática también, mucho más, lo cual es muy bueno, mucho más debate, muchas más opiniones. Y me parece que bueno, simplemente por eso uno tiene que hacer lo que se debe de hacer con toda responsabilidad. Por supuesto que estar al tanto, escuchar, ser sensible, reaccionar ante señalamientos de la gente, de la opinión pública, pero tampoco se puede caer en el exceso de gobernar preocupado por las encuestas. No, pero si tú hicieras un poco una reflexión en estos 5 años, ¿no? Que te has desempeñado como servidor público y en varios lugares, muy cercano otra vez al presidente y a las decisiones que se toman, ¿no? ¿Hay algo que dijeras, lo hicimos mal? ¿O me arrepiento de haberlo hecho así? ¿No te gusta esa pregunta? Ya lo sé. No, obviamente, Adela. Imagínate el pensar que no hay equivocaciones, eso. Pero yo creo que aquí lo que importa desde mi punto de vista es que este ha sido un gobierno en donde muchos problemas muy profundos que tenía el país se atacaron con toda claridad y valentía. Tú acuérdate cuáles eran los temas que dominaban la opinión pública hace 5 años, en 2012. No había rectoría en la educación, que no había evaluaciones, que la educación estaba en el olvido y que estaba en el control de un grupo sindical. Hoy, por supuesto, como hemos avanzado en esos rubros, muchos se tienen que consolidar y siguen siendo un reto. Hoy hay nuevos retos, pero creo que la prueba está en que claro que se puede y se pueden encarar. Y muchas veces perdemos la brújula, no la brújula, sino perdemos, y es normal, el sentido de dónde estábamos y dónde estamos hoy. Y yo creo que en ese aspecto, teniendo muchos pendientes, obviamente, pero a ver, lo que se ha avanzado, Adela, es extraordinario. Ahora, es que es hoy esos ya no son debates. ¿Por qué? Porque se solucionaron en gran medida. Se ha visto, yo creo, eclipsado, a lo mejor no lo hemos leído bien, por un tema que es de lo que se habla en esta administración, que es la corrupción, ¿no? Bueno, es un reto que tenemos como país, sin duda alguna. También se ha avanzado en ese aspecto. Hoy se va a tener, y particularmente con las reformas que se hicieron, el siguiente gobierno va a tener instrumentos legales e institucionales mucho más poderosos para poder combatir la corrupción. Y hay que decirlo, pues claramente es un reto del país, hay que enfrentarlo, pero así como hace 5 años se decía, tenemos el reto de recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, y parecía imposible. Y las evaluaciones, acuérdate, los debates eran, ¿quién se atreve a decir
que va a haber evaluaciones para todos los maestros. ¿Quién se atreve a decir que se va a abrir al sector privado el petróleo? ¿Quién se va a atrever a, dijéramos, regular y poner mayor competencia económica en ciertos sectores? Bueno, y se hizo. Hoy, efectivamente, los retos están en otros, es consolidar estos, pero están en otros lugares. Y claro que se puede, y claro que se puede enfrentar. Bueno, y ahí la educación, pues, en términos de corrupción, pues es la herramienta, ¿no? Sin duda alguna. Pero el señalamiento, que yo entiendo que es un asunto de todos y un pendiente de todos, pero el señalamiento es al gobierno y a esta administración de corrupción. Que también pues ha actuado. Yo creo que y ha habido, nunca habías tenido, dijéramos, a tantos funcionarios en un proceso de distinto tipo. Y me parece que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que se tiene que entrar. Hoy se tienen, como te decía, estos instrumentos institucionales y legales que van a ser mucho más poderosos y eficaces. Y segundo, creo que está la muestra de que por supuesto que se puede. Y acuérdate, hace 5 años, perdón que me regrese tanto, pero hace 5 años mucha gente hubiera dicho, lo que me dices, el Pacto por México con el que hablábamos, cuando era un momento en donde llevábamos 12 años de una polarización brutal, y nadie pensaba que podía haber acuerdos en el momento Congreso. Mexicano y el momento del presidente Peña, que se desdibujó completamente, Aurelio. Pero creo que por un asunto de corrupción. Pero esa es la mejor prueba de que sí se pueden encarar los grandes retos. Tú acuérdate, pues tú has estado en el debate público. Sí, no, yo. Si en 2012 te hubieran dicho que iba a haber un pacto, que iba a haber una reforma educativa como la hubo, una energética, una de telecomunicaciones, una de competencia económica, tú me hubieras dicho, sí, cómo no. Sí, estás loco. No lo van a hacer, porque además decían, el presidente no se va a enfrentar a esos retos políticos. ¿Por qué? Porque nadie más lo ha hecho, y porque además decían, no, pues es que el PRI jamás se va a enfrentar a los sindicatos y a los monopolios y a esto. Pasó adelante. Y creo que esa es parte de lo que hoy tenemos que recordar y entender que por lo mismo, tenemos que cuidar lo que hemos logrado, tenemos que profundizarlo porque es un proceso de largo plazo, pero segundo, que los retos que están hoy y que parecerían a veces muy difíciles o que parecería que tal o cual, claro que se puede, claro que se puede. Y esa es la mejor prueba es que el presidente Enrique Peña Nieto y este gobierno pudieron con los grandes retos de su momento. Ahora, con el nivel de aceptación, de no aceptación que tiene el presidente y el PRI, ¿no? Por ejemplo, ¿tú le ves posibilidades reales de ganar la próxima elección? Supuesto. ¿Sí? Sí, claro que sí. Porque, a ver, por lo que tú me has hablado, supongo que la continuidad es muy importante, ¿no? La continuidad para lograr... claro, que es la continuidad de un cambio. Sí, sí, sí. Y para lograr cristalizarlo, ¿no? Realmente y verlo a un futuro. Entonces, pues la continuidad es muy importante. Pues si viene Andrés Manuel López Obrador, pues va a decir esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces la continuidad es muy importante. Mi pregunta es, ¿sí le ves posibilidades reales, seas tú el candidato o sea cualquiera de los otros de los que se habla, de salir victorioso de una contienda en el 2018 después del desprestigio de todo? Mira, va a ser una elección obviamente y afortunadamente muy competida, posiblemente una de las más competidas. Hay una gran intensificación en la competencia democrática pero pues velo, claramente el PRI es una opción muy competitiva y por lo mismo por supuesto que puede ganar. Ahora, yo no te puedo creer que no te distraigas ni tantito, ¿no? De ser uno de los cuatro candidatos. Nada más cuando me preguntas si me no, pues nada más estos segundos. Es otro de los privilegios, ¿no? Porque, pues vamos, en muy poco tiempo se habla de ti como, otra vez, un real contendiente, ¿no? Y eso pues debe de ser otro privilegio para ti, ¿no? Es un cuate joven, en fin, ¿no? Mira, sí, pero te repito, Adela, no te puedes distraer con eso. No puedes. No, porque los tiene a todos muy inquietitos. No. Pero a ver... Eso será bronca de otros. No puedes. No te puedes distraer. ¿Qué no opinas? Puedes caer en esa trampa. Yo le pregunté Y menos cuando estás haciendo algo con tanta... De verdad te lo digo.
genuinamente, con tanta pasión. Ya te lo compré, te lo creo. Entonces, no, a ver, eso no puedes caer en eso. Okay. Es un grave error. Ok. Tú eres un demócrata. Y yo le pregunté al presidente también si la elección, no, si volver al dedazo, ¿no? Pues no era antidemocrático. Me dijo, el PRI tiene su propia liturgia. Así es. Y la liturgia es que el presidente en turno va a elegir al próximo candidato. Y bueno, ya no va a elegir al próximo presidente de México, va solamente a elegir al próximo candidato del PRI. ¿Qué piensas de eso? Mira, que está muy bien. Yo creo que en una democracia como es la mexicana, cada partido tiene sus propias reglas y lo que importa es que la mayoría de los miembros de ese partido estén de acuerdo con esas reglas. Y me parece que es inobjetable pues, que si prácticamente por unanimidad o si no por una mayoría muy amplia, en el PRI todos estamos de acuerdo